La modernidad, chicos, es una época filosófica que se caracteriza por ser eminentemente racional. Es decir, la modernidad confió hasta un extremo en el yo, es decir, la capacidad racional que tiene el sujeto para poder crear ciencia, tecnología y poder alcanzar el progreso científico y tecnológico. Es decir, la modernidad se convierte como una época en la cual el sujeto y solamente el sujeto es la base absolutamente del conocimiento y es el fundamento de todo lo que puede conocer y comprender del mundo. Ya no es Dios como en la Edad Media, sino que ahora la razón se constituye como el eje principal que va a venir a buscar, que va a venir a garantizar las verdades absolutas sobre el mundo, sobre la vida. Y en este contexto nos encontramos con dos posturas profundamente irreconciliables, que es el racionalismo y que es el empirismo. El racionalismo pues no es otra cosa más que aquella escuela filosófica moderna que afirmó que la razón es la base de todo y se inspira en el método de las matemáticas. Recuerden que la matemática es universal, es exacta. Entonces, para los racionalistas, todo lo que no se fundamente en un saber al estilo de la matemática no puede llegar siquiera a ser ciencia. Los racionalistas piensan que hay ideas innatas en el ser humano, es decir, que las traemos impresas en nuestro ser. Desconfían demasiado de los sentidos porque dicen que estos nos pueden engañar. Los racionalistas, además, afirman que el único modo de poder llegar a un conocimiento certero, absoluto y contundente es siguiendo la lógica. Es decir, el racionalismo es profundamente deductivo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de la razón, de la reflexión, del análisis, de la síntesis. Pero, vuelvo a repetir y lo insisto, se desconfía de todo lo que los sentidos nos pueden aportar. Como reacción a esta tendencia surge el empirismo, sobre todo en Inglaterra. Y los ingleses van a expresar que la única fuente que nos permite conocer la realidad son los sentidos. Es decir, es mentira, por ejemplo, dice John Locke, es mentira que el ser humano tenga ideas innatas. Dice Locke, el hombre es como una pizarra en blanco, es decir, que poco a poco se va llenando esa pizarra de acuerdo a las experiencias que nosotros vamos teniendo en la vida cotidiana de las cosas. Es decir, no hay conceptos previos en mi cabesa, sino que yo voy reconociendo el mundo de acuerdo a lo que observo, lo que palpo, lo que está frente de mí. Los sentidos son la única garantía que nos permite conocer el mundo. Y ellos ya no se van a basar en la matemática, sino que se van a basar en la física. Porque la física exige de la observación, de la experimentación y de la comprobación. Y todo lo que no se ajuste a este método, que incluso se le dio la denominación de científico, o sea, te imaginas, científico, significa que todo lo que no se ajuste a esto no puede llegar a ser una ciencia. El arte, la literatura, la misma filosofía, pues no podrían ser ciencias, porque de entrada el ser, por ejemplo, en filosofía, ¿dónde está? ¿Dónde lo palpo? ¿Dónde me voy a tomar una taza de café con él? ¡Oh Dios! Ni siquiera Dios podría existir aquí. ¿Por qué? Porque no se puede ver, porque no se puede palpar, porque no se puede tener una experiencia física. Igual para los racionalistas, Dios no existiría porque la razón es quien lo inventa. Entonces tenemos estas dos posturas irreconciliables, ¿no? El gran fundamentador, el gran precursor del racionalismo es Descartes y su duda metódica. ¿Recuerdan en la lectura? En la lectura lo que yo quiero expresar ahí es que quede bien claro. Dice Descartes, yo ya no quiero saber sobre un fundamento como el de la Edad Media, que fue Dios, que es la Iglesia, porque es muy débil como para ser el fundamento de la política, de la sociedad, del arte. Busquemos un principio más sólido para explicar la realidad, al estilo de las matemáticas. Y entonces dice Descartes, yo llegué ahí porque empecé a dudar de todo. Empecé a dudar de las enseñanzas de mis maestros en la escuela. ¿Quién no te dice que tus maestros te engañan en la interpretación de las cosas? Dice Descartes, hay que poner en duda, aunque sea una vez en la vida, todo. Y dice, ¿y por qué no dudar de los sentidos?
¿Quién no te dice que al voltear a la ventana, de pronto tú crees ver a un hombre vestido de negro, pero en realidad, pues es una máquina, es un robot vestido con un sombrero de copa negro, con una gabardina negra, pero pues tú piensas que es un ser humano y sin embargo no es cierto. ¿O a quién no le ha pasado que ha metido una vara de un árbol a un riachuelo y observa que está rota? Sin embargo, no es así. Entonces dice Descartes, los sentidos no dan seguridad para poder llegar a la verdad. Y seguimos dudando. Podemos incluso dudar de la vida. ¿Quién no te dice que esto es un sueño? Lo que estamos viviendo ahora. ¿Y quién no te dice que los sueños son realmente vida? Y así, duda de todo Descartes. Pero no puede dudar de algo. ¿De qué estás dudando? Esa es la duda metódica. Es decir, no dudo a lo tonto, sino que dudo para obtener un conocimiento mejor. Dudo de todo, pero no puedo dudar de algo. ¿Qué estoy dudando? Y entonces si estoy dudando, es que me estoy preguntando, es que estoy reflexionando, por lo tanto estoy pensando. Por lo tanto, chicos, si dudo, pienso. Y si pienso, entonces existo. Y ya llegamos a ese principio moderno, el cual va a ser la base de todo el edificio. Ese principio moderno es la razón, es el yo. Es decir, ya no es Dios, es el sujeto, tú y yo. Es decir, somos la base. La racionalidad va a ser la base de la política, de la economía, del arte, de la educación, de todo. ¿Por qué? Porque el yo, la razón, es capaz de crearlo todo. Dice Descartes, llegué a ese principio por la duda metódica. Entonces los sentidos te engañan. Y dice Descartes, hay tres realidades. La rex cogitans, que es la cosa que piensa el sujeto, tú y yo. Hay una rex extensa, que es la naturaleza, que es el mundo. Y, por supuesto, que existe la rex divina, o Dios, ¿no? Y, bueno, también Descartes, pues, hablará precisamente que la imaginación, que la fantasía, que las ilusiones no nos ayudan a llegar al conocimiento. Y, bueno, de parte de los empiristas, ya lo dije, los dos fundamentales es John Locke y Hume. Y bien interesante, porque, por ejemplo, para John Locke, ojo, solamente tenemos impresiones, solamente tenemos sensaciones, pero no tenemos ideas previas. En Hume es todavía mucho más radical. Fíjense, Hume afirma que todas las percepciones o contenidos de la conciencia son de dos clases, las impresiones y las ideas. Pero ojo, las ideas son copias de impresiones. Es decir, los conceptos son conceptos vagos. ¿Por qué? Porque tú tienes una experiencia, por ejemplo, la experiencia de ver la botella. Entonces tú pasas a un concepto, la noción de botella, pero en realidad el que es verdadero, el que puedes tocar, el que puedes verificar que existe la botella de agua, es esta experiencia. Cuando yo la bajo a una teoría, eso ya es una copia, eso ya es una impresión muy débil. Por eso dice eso Hume. Dice, las impresiones, dice Hume, son quienes tienen más viveza, son quienes tienen más fuerza, quienes tienen más luz. Las ideas son débiles copias. ¿Por qué? Porque Hume está en contra del racionalismo. Y el racionalismo gira en torno a ideas y a conceptos, a cuestiones lógicas, ¿no? Hume dirá que las impresiones sensoriales no nos garantizan la existencia de cuerpos de los cuales proceden, y mucho menos de una sustancia. Es decir, Hume niega la existencia de la sustancia, del ser de las cosas. ¿Cuál ser de las cosas? Yo lo que veo es una botella de plástico, yo lo que veo es agua, pero ¿la sustancia? ¿Dónde está el ser? El ser no existe, dice Hume. Lo que existen son las cosas, los elementos que la componen. Aristóteles estaba loco cuando hablaba de la sustancia. Diría Hume, solamente existirían los accidentes, es decir, de lo que están compuestas las cosas. Pero el ser, pues no, eso no existe. No hay esencias, no hay sustancias, no hay ser, porque el ser, la sustancia y la esencia está en la razón o está en el interior humano. Y en eso no cree Hume. Solamente cree en lo que se puede ver, en lo que se puede tocar. Y el ser, ¿cuándo lo vemos? ¿Cuándo ves tu propio ser? ¿Cuándo ves mi ser? Eso está en mi interioridad, en mis sentimientos, en mis emociones. Estos dicen que es ser ni que nada. Yo vi un monito llamado Toño, chaparritos, de lentes, medio feo, viejito, lo que tú quieras decir de mí. Por eso no hay ser, no hay esencias. Chicos, la modernidad
Es una época que se caracteriza por la búsqueda del conocimiento. Es una época donde la matemática y la física se convierten en el modelo de todo conocimiento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes sí consideran que lo único que tiene que llamarse científico sea lo que proviene de la matemática y la física? Si dices que sí, entonces ¿qué pasa con el arte? Con el teatro, con el cine, con la pintura. ¿Qué dirías de la literatura? ¿Qué dirías de la filosofía? Entonces, ¿no sirven para nada la historia, el derecho? Porque no se basan en el método de la física y la matemática. ¿Tú qué opinas sobre ello? Hasta pronto y espero que les sirva este video.